Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de conversación previo a Expo Salud 2025. En esta oportunidad, y como en todas las anteriores, un gran invitado. Nicolás Duhalde, Dirección de Salud de la Municipalidad de Huechuraba. Tal cual. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, no, felices de tenerte acá. Y don Renato Pino, ya de la casa co-anfitrión del espacio. Le hacemos el empeño. No, Estar con Nico acá en esta mesa para conversar de algo que nos apasiona, que es la atención primaria. Y gracias nuevamente por esta oportunidad, Manuel. Oye, yo feliz de tenerlos acá. Un montón de temas de conversación, porque vamos, o mi desafío es tratar de conectar en el fondo toda la experiencia que han tenido en este casi año de administración y en particular en la repartición de salud de la Municipalidad de Huechuraba, que han hecho un montón de cosas, con la Expo Salud 2025, que también tiene un foco especial respecto de lo que es experiencia paciente y cómo en el fondo los distintos recursos se van articulando de manera diferente en pro de mejorar los servicios de salud. Entonces, Nico, si pudiese hacer una primera pregunta, es, tú tenés un background académico con un foco especial en alianzas público-privadas y varias de esas, bastante del foco de este año ha tenido que ver justamente con pilotear alianzas público-privadas orientados a APS, obviamente, en Huechuraba. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y qué mejor compartir espacio con dos amigos como tú, Manuel, y Renato. Nosotros nos pusimos desde hace un tiempo atrás, cuando llegamos a la Municipalidad de Huechuraba, a explorar distintas formas de solucionar los problemas que teníamos en la salud primaria. Ciertamente nos dimos cuenta de que la primera forma era acarrear con nuestros propios recursos, los que son muy limitados. Nosotros sabemos que el per cápita ya está congelado, lo más probable es que la discusión presupuestaria este año nuevamente esté congelado. Y por lo tanto, la forma era salir a buscar recursos por donde estuvieran disponibles. Y ahí, una de nuestras líneas estratégicas, hicimos un plan estratégico de qué es lo que queríamos hacer durante estos 4 años. Y dentro de los 6 ejes estratégicos, uno es la alianza público-privada. Y ese eje estratégico nos ha permitido salir a buscar distintas alianzas para poder suplir algunas necesidades que nosotros tenemos. Y en ese sentido hemos recibido desde la administración del alcalde Luksic y por supuesto la nuestra, en conjunto ir a buscar alianzas y hemos recibido muy buena acogida por parte de la industria. Y yo creo que ese espacio y esa buena recepción por parte de la industria ha sido principalmente porque la atención primaria de salud en muchas oportunidades no participaba de este debate. Y creo que nosotros vinimos a colaborar, a buscar un espacio para poder llenarlo, por supuesto, pero también a abrir puertas a otras municipalidades y otras atenciones primarias que quisieran también participar colaborativamente. Y es por ese mismo sentido que hemos tratado también de empujar a través de la Asociación Chilena de Municipalidades y otras instancias más, de que otras municipalidades conozcan lo que hay disponible en torno a la atención primaria de salud y a la resolución de algunos problemas que, desde nuestro punto de vista, ya están muy resueltos en la industria, pero desde la atención primaria todavía no están resueltos y ese es nuestro desafío hoy día. Súper. Ahí, bueno, no sé si tal vez pudiésemos como hablar respecto de algunas de esas iniciativas o pilotos en específico, respecto de la experiencia, de cómo ha sido también para el personal de salud, interactuar con estos espacios en los cuales empiezan a ingresar empresas con nueva manera o sea, como dices tú, a implementar soluciones que están resueltas en un lado pero no en otro. Lo que nosotros hicimos cuando llegamos a la Municipalidad de Huechuraba pues fue pedirle a cada uno de nuestros directores de centros de salud, nosotros tenemos 10 dispositivos en total de distinta envergadura, pero 4 CEFAM grandes, hacer un viaje del paciente, diseñar el mismo viaje del paciente, desde cuando se baja de la micro en la avenida Recoleta, hasta que entra el CEFAM Pincoya, hasta que entra el CEFAM Salvador Allende, cómo se puede estacionar el auto, cómo se baja de la micro, hasta cómo entra a la recepción la entrada, cómo lo atienden, etc. Y en ese diseño fuimos viendo los distintos puntos de contacto de la salud con las personas e hicimos 2 viajes del paciente distintos. El viaje del paciente externo, todo lo que ocurre afuera del centro de salud, y el viaje del paciente interno, que es lo que ocurre desde la puerta de ingreso hacia adentro. En el viaje del paciente externo tuvimos que trabajar con aseo y ornato, con áreas verdes, con tránsito para poder mejorar nuestros centros de salud por fuera. Y ahí hemos puesto tachas para que no se nos estacionen en la salida de la ambulancia, pasto, cortar mejor los árboles, tener nuestra cara más presentable frente a la comunidad. Poner también letreros que dice silencio, zona de salud,
y hemos ido avanzando en todos los CEFAM de distintas maneras, con distintas temáticas de problema, pero hemos ido avanzando. Luego empezamos a hacer el viaje del paciente interno. Y en el viaje del paciente interno empezamos con servicio de contactabilidad, los tótems de atención, el trato del usuario, la entrega de información, la entrega de farmacia. Y en eso estamos trabajando constantemente en mejorar cómo el paciente es tratado al interior de Salud Huechuraba. Y esto nos salió una necesidad, y la necesidad fue ahora trabajar una tercera ruta, la ruta del funcionario. Porque también necesitamos tener a nuestros funcionarios, y en ese mismo sentido estamos trabajando con las asociaciones de funcionarios en mejorar cuál es la experiencia de ellos al interior de Salud Huechuraba. Nosotros creemos que si tenemos una mejor recepción, un mejor viaje, los pacientes van a llegar más contentos, no vamos a tener tantas situaciones de violencia, eso es lo que esperamos, va a ser nuestra intención de trabajo, y al mismo tiempo vamos a tener funcionarios más contentos y más felices. Y para eso también tenemos que trabajar la formación, capacitaciones, espacios de trabajo y, por supuesto, una ruta. Nosotros sabemos que hay problemas estructurales de atención primaria de salud que no los vamos a poder resolver hoy día, pero si nos ponemos una ruta de trabajo y decimos en tanto tiempo vamos a resolver todos estos problemas, bueno, esa es nuestra búsqueda, ponernos plazos y metas acotadas o creíbles y también realistas sobre las acciones que podemos cumplir. Así que por ahí estamos trabajando. Ha sido harta pega en este primer año, pero contento con los resultados, contento también por el liderazgo del alcalde con el cual trabajamos, que es Maximiliano Luxic, y que nos ha permitido todas estas ideas hacerla realidad. Y también es importante cuando tiene el liderazgo, la jefatura que te permite y te abre el espacio, así que estamos bien contentos con lo que estamos armando. Un equipo también al interior de la Dirección de Salud increíble que se ha ido, que está ávido de poder hacer innovaciones, de participar, y también un equipo de los CEFAM que son increíbles, así que estamos bien contentos. De hecho hicimos una encuesta, ¿no? Y no queríamos hacer la encuesta típica de... Espérate, yo me acuerdo haber visto el llamado a la encuesta, que lo hicieron muy activo por redes sociales, y me pareció espectacular. Sí. Quisimos hacer una encuesta. El MinSal nos mide a nosotros la atención primaria por el trato usuario, la típica encuesta. Dijimos, el trato usuario es una parte, lo que nosotros tenemos que medir es la experiencia del usuario. Así que salimos a hacer una encuesta de experiencia del usuario y salimos a medir lo mismo, desde cuando se baja la micro hasta si el baño está lo suficientemente limpio, hasta si fue saludado, hasta si la persona andaba con la vestimenta adecuada. Salimos a medir todo. Y esa medición, ya tuvimos ayer, de hecho, la reunión con todos nuestros directivos para mostrarles los resultados, y es una hoja de ruta que nos permite validar la política pública. Porque cuando nosotros, yo voy al Consejo Municipal, que tenemos muy buena relación con el Consejo Municipal, y les planteamos que necesitamos recursos para esto, lo otro, hacer estas licitaciones, necesito tener una evidencia de política pública que me permita decir, ¿sabe qué? Lo medimos, esta es una necesidad real y para esto necesitamos justificar estos recursos, o este tiempo, o estas acciones, y en ese mismo sentido hemos ido trabajando y la verdad es que nos dimos cuenta ayer de varias brechas que tenemos, pero lo más llamativo es que la percepción número uno, lo más positivo que todas las personas evalúan en Salud Huechuraba es que el personal de salud es muy bueno. Por tanto, creemos que nuestro piso de crecimiento es maravilloso, porque si tuviéramos, por ejemplo, un personal que la principal crítica es el personal, tenemos que salir con mucha estrategia, pero aquí nuestro mejor piso es que tenemos un personal, hay tela, tal cual, hay tela para poder hacer lo que queramos, así que estamos muy contentos. Buenos resultados, ahora hay que traducirlo en política pública y hay que traducirlo en resultados para que la gente sienta que todas estas mediciones tienen un impacto y somos creíbles con las acciones que estamos tomando. Oye, solo el vicio del dato, pero ¿cuánta gente participó en la encuesta? Participaron 508 personas, 79% mujeres, el resto hombres, y nos ayudó la Universidad de San Sebastián. Le pedimos a estudiantes de medicina de la Universidad de San Sebastián que tomaran la encuesta. Para nosotros era importante que el tomador de encuestas fuera un profesional de la salud. Para nosotros era muy importante que es porque el lenguaje es distinto, porque si la persona tiene una pregunta acerca de la encuesta, también le hicimos una clase metodológica a los chiquillos, cómo queríamos que tomaran la encuesta. Si tomar una encuesta, tenían que esperar que salieran 3 personas del centro de salud y ahí tomaran la cuarta. Tenía toda una metodología bien armada que nos ayudó a la Universidad Diego Portales, la Universidad de San Sebastián,
también le pedimos una ayuda a la Universidad USACH para que nos validara las preguntas. Entonces pasamos por varias universidades que nos ayudaron a armar esto. Y finalmente tenemos un instrumento bien limpio, y nuestra intención ahora, que ya está limpio y que nos dio buen resultado, es salir a regalarlo, entregarlo, cederlo a distintos municipios que quieran aplicarlo. Lo que queremos es que este instrumento, ya que creemos que nos da buen resultado, queremos regalarlo abiertamente al resto de los municipios. Ojalá que algunos lo tomen. Ya hay 2 que nos pidieron el instrumento con alto detalle. Esperemos que lo apliquen, ya sea este año o el próximo. Pero para nosotros también es muy importante que otros municipios lo consideren, porque también valida nuestro trabajo, porque también queremos mostrar que podemos hacer una medición de la experiencia, porque el trato, insisto, es muy acotado para todo lo que uno puede terminar midiendo. Estamos ahí colaborando. Sí, yo encuentro que lo que acabas de contar es realmente, o sea, es polvo en oro, porque creo que ayuda. Por rato hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de tener información, de la importancia de tener datos, de tener el reflejo de cómo estamos, y por lo tanto cuánto nos falta para llegar donde queremos. Y de eso, como decís tú, depende todo, el despliegue, la cantidad de gente, los equipos, el presupuesto, todo. Pero creo que es una manera súper simple y ágil, rápida, de obtener información fidedigna que te ayuda justamente a esa carta de navegación, claro, que mencionabas tú. Interesante, porque además, bueno, el tema de experiencia hay patrones, están PREMS, ¿cierto? PROMS y todo, y hay formas de medirlo de manera estandarizada, pero suele ocurrir que lo hablábamos también, que el día a día de la necesidad asistencial te come, y no te permite muchas veces hacer esta mirada estratégica, ¿cierto? Porque al final termina siendo como accesorio, cuando tiene un directo impacto en el resultado, ¿sí? Porque el resultado no es que hiciste una súper buena atención porque te quieres parecer a la clínica alemana, que es como lo que siempre te dice como el referente, porque claro, la hotelería, la infraestructura, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú estás hablando de primero una persona, hay un tema de dignidad también, no porque estemos en la comuna que sea, no diseñar una experiencia, porque con lo que tengo, la experiencia no tiene que pasar por recursos. Y el gran valor que tiene, lo que acaba de decir Nico, increíble, que tiene un piso importante, que es las personas, claro, que de seguro hacen, creo, la mitad de la pega en cuanto a la experiencia, pues si es que no es más. Pero interesante mirarlo con un sentido estratégico sanitario, ¿sí? Bueno, insisto, esto está medido, fue en Estados Unidos, en Inglaterra, el NHS lo hace, ¿cierto? Y de hecho ellos hablan de la experiencia y hablan de que dicen que lo miden cómo se sintió el paciente. Hay declaraciones. El Sainsbury, uno de los hospitales, dice la experiencia está... Tú decís como en la dimensión como... ¿Cómo se sintió? Exacto. Así es como se mide. Emocional. ¿Sí? ¿Cómo se sintió el paciente? Está declarado. Si tú te metes al sitio web, dice, y te dio un dibujo del viaje del paciente y te dice, ¿cómo resulta esto? Es cómo se sintió. No cómo se sintió desde la perspectiva de la salud, sino cómo se sintió en el trato, en cómo... Y ahí quiero hacer otro punto. No termina, esto es lo accesorio, lo complementario infraestructural, lo que dice Nico, un poco, que encuentro genial, de dónde, que lo vamos a conectar después con lo que vamos a vivir en la expo, en la jornada del día 3, pero después tú tienes la atención propiamente tal, ¿sí? Y en la atención propiamente tal también tiene la intervención de la bata blanca, ¿cierto? Del clínico, y cuánto lo anterior hace que la adherencia a esa acto clínico también sea más efectivo. ¿Sí? Sin duda. No, sin duda. Va a tener un impacto, sí o sí. Exacto. Y además también, bueno, ahí después viene la otra medición, que es el outcome clínico, que es decir, cómo si ese clínico logra o no logra explicar bien su proceso de tratamiento, ¿cierto? Que le pregunta cuáles son o le indica cuáles son las alternativas de tratamiento, cuál cree que le va a ser mejor, etcétera, etcétera. Y ahí ya entra en la fase clínica, claro, ¿sí? De la experiencia. Pero lo anterior es claramente, tú le allanas ¿cómo se llama? El camino para que eso. Y me voy a tener solo un caso. Me pasó hace unos meses, lo muestro cuando hago mis clases de innovación. Y muestro a mi suegra, le pasaron una orden médica en un CESFAM capitalino, no voy a decir en qué comuna, una orden médica en una esquina, un papel cortado. Así. ¿Sí?
timbrado por atrás, timbrado, y con firma de la doctora, y por atrás dice, hace la indicación de la orden. A una persona de 82 años, con problemas visuales. Un ojo no ve y el otro perdiendo visión. Si no es porque yo ese día la voy a buscar al CESFAM, me puse afuera y la fui a buscar, ella se trata ahí por un tema visual, y me cuenta y viene con su papelito y se sube a mi auto y yo le saco una foto de eso. Y me muestra y digo, ¿qué es eso? Y me dice, no, es que la doctora me ordenó esto. Y yo, que nosotros que trabajamos en esto, me indigné a un nivel brutal, le saqué una foto, lo mandé a unos grupos, le tapé el nombre de la doctora, así lo respeté, Claro. y le dije, chicos, ¿qué les parece? Todos unos grupos que tenemos una comunidad de la Open Salud Lab, le mandé y quedó la escoba. ¿Sí? Es decir, eso es lo... Si no controlamos ese nivel, si no seteamos, yo puedo entender que esa doctora a lo mejor en el rigor de la atención quiso salir rápido y llegó y pescó un papel y mandó y le pasó a una persona de 82 años un papel así. Pero eso tiene que estar seteado. Y ese es el diseño de esa experiencia. No porque sea un médico, no una doctora, no vamos a tampoco intervenir o a apoyar de que eso esté diseñado. ¿Sí? No podemos ya en esta altura, si no el esfuerzo anterior también se pierde. Claro, se pierde ese esfuerzo que yo estoy de acuerdo contigo y más allá, o sea, claro, uno tiene que verse también en el caso de lo que a ti te ocurrió como experiencia. Si fuera nuestras madres, nuestros padres, claro, nuestros abuelos, nuestros suegros, a uno le indigna, ¿cierto? Claro, y también hay una falta de empatía, y aquí ya quizás un problema muy profundo, que está extrapolando también a los sistemas de salud, pero que hay una falta de empatía muy generalizada en todo tipo de servicio. Y la única forma de combatir esa falta de empatía, o una de las grandes formas, como lo acaban de señalar, es entrenamiento. Absolutamente. Entrenamiento. Entonces, si nosotros estamos viviendo esa falta de empatía, tanto en las clínicas, que uno, por el costo, uno dijera, bueno, aquí es más alto el costo, la hotelería, y así todo ocurre. En atenciones primarias de salud también a veces ocurre. Bueno, nosotros nos tenemos que poner a trabajar en esa experiencia. Y esa experiencia, nosotros trabajamos desde la experiencia externa, interna, pero esa última experiencia que acabamos de sumar hace poco tiempo, gracias a la ayuda de las asociaciones de funcionarios, nosotros tenemos 2 en la comuna, trabajemos la experiencia del funcionario. Entonces, también pongámonos en los zapatos del funcionario lo que vive día a día. No, porque uno ve de repente, hay un paro en la salud, este año había uno solo, o pasan de repente ciertas cosas con salud. Bueno, pero pongámonos en la empatía, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos alta violencia en los CEFAM. Hoy día en los CEFAM hay situaciones de violencia, no todas salen en televisión, pero es cotidiano. Cotidiano. Sí, cotidiano. En el sur de Santiago, en el norte también, pero en el sur de Santiago ya es una cosa muy dramática lo que está ocurriendo. Hay algunos centros de salud, SAR, SAPU y otros dispositivos más que están viviendo en una situación de guerra muy compleja. Entonces, veamos lo que pasa, veamos también la experiencia y veamos qué es lo que está ocurriendo con esos funcionarios. Yo creo que también hay un grado de estrés muy grande. La pandemia todavía nos tiene medio tenso, a pesar de que han pasado casi 4 años. Veamos cómo lo solucionamos, pero vamos tomando ciertas mediciones y también ciertas obligaciones de nosotros. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dos acaban de señalar, tú primero, Manuel, sobre esa medición. En el caso que hicimos lo de Huechurá, pero puede ser en clínica y en otras situaciones más, esa medición que logramos hacer, ese olfato que teníamos lo traducimos a números, a data. Y ahí está. Y esperamos tomar buenas decisiones, buena política pública con lo que estamos desarrollando en base a eso. Para tener impacto, como tú lo acabas de decir. Y lo interesante también ahí, y el desafío, es que el territorio es determinante. Porque al final, esa es la gran... maravilla a la vez también del APS, que yo soy súper fan del APS, porque creo que el APS debería estar mucho más potenciado. Bueno, ahí ya hay otra discusión también, ¿sí? pero en general es como el APS reconoce el territorio. Lo hablábamos también, hemos hablado en nuestra... Claro. Entonces, cómo vive la salud, ¿cierto?, de su población, como... Fíjate, justo te iba a preguntar eso, la territorialidad define la priorización y por lo tanto cómo se articulan los recursos. Sí. Lo que hablábamos antes de prender las cámaras con Renato es las prioridades o el viaje del paciente que decías tú. En alguna comuna en regiones del norte de Chile es bien distinto a una comuna del sur de Chile.
porque el nivel de accesibilidad del clima afecta la conectividad Los vial determinantes sociales o fluvial. de salud. Entonces, Claro. son elementos que hay que considerar. Oye, Nico, hay un aspecto que a principios de noviembre estuvo muy álgido con el paro de la Confusam, Sí. que tiene que ver con justamente la asignación de recursos para atención primaria. Desde los zapatos digamos, de la territorialidad municipal, ¿cómo ustedes han abordado o se han planteado el uso de recursos económicos para mantener, digamos, el funcionamiento con desafíos casi infinitos, con necesidades infinitas en servicios de salud? La situación que estamos viendo en la atención primaria de salud es bien dramática desde varios puntos de vista. Lo primero es que el año pasado ya tuvimos un congelamiento del per cápita. Y en la ley de presupuesto este año también volvemos a tener un congelamiento. No alcanzamos a subir ni el infractor de salud, ni tampoco alcanzamos a subir el IPC, por tanto vamos a quedar con una deuda. En segundo lugar, hay un programa que es el programa Más Adultos Mayores, que se está eliminando de la discusión presupuestaria, ya fue bajado, y nosotros esperamos que el gobierno lo reincorpore como glosa presupuestaria. En el caso de Huechuraba, ese programa representa 120 millones de pesos. Solo en el caso de Huechuraba, imagínense el resto de las comunas. Que es un programa que permite a los adultos mayores tener actividades recreacionales al interior de los centros, varias actividades que nosotros tenemos que organizar. Pero además de esto otro se suma una complicación extra, de que el próximo año, y estamos muy de acuerdo con la reforma previsional, pero el próximo año nosotros tenemos que subir el porcentaje de cotización obligatoria para los funcionarios de salud. Nosotros no recibimos más recursos por eso. Por tanto, solo en pagos de reforma previsional a la salud huechurá le cuesta año completo 800 millones más 120 millones que sería el programa más no tener el precio de la inflación o el IPC, el reajuste, sube todo y nosotros en este caso no tenemos mayor financiamiento. Por tanto, comunas como las que estamos hoy día, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y otras más, reciben un subsidio muy importante en los municipios. El municipio recibe el per cápita, recibe también, la atención primaria se financia de 3 vías principalmente, que el per capitalizado, segunda vía los convenios, y la tercera vía es los subsidios que reciben por parte de los municipios. Hay municipios en Chile, que son la gran mayoría, que no tienen ningún peso para darle a salud, no reciben subsidios. Otras sí recibimos subsidios. Por tanto, frente a esta territorialidad que tú decías recién, bueno, la falta de recursos va a hacer que se acentúen aún más las diferencias entre las comunas. Porque como dejas de recibir financiamiento por las 2 vías habituales, la tercera vía, este subsidio que recibe por parte de los municipios pasa a ser fundamental. Nosotros recibimos un subsidio en Huechuraba desde el municipio. Pero hay muchas comunas en Chile, la gran mayoría, yo me atrevería a decir que cercano al 80%, algo más de comunas de Chile, no recibe subsidio. Por tanto, si nos quitan el programa más, por ejemplo, a las comunas, nosotros Huechuraba vamos a poder pagarlo. Pero le aseguro que una gran parte del municipio en Chile no va a poder financiar ese tipo de atención. Por tanto, yo entiendo que estamos en restricción presupuestaria a nivel nacional. Eso es una realidad de Chile y no hay que perderse de vista ni un minuto en eso. Pero no entregar los recursos de atención primaria de salud es tremendamente catastrófico para nosotros. Y al mismo tiempo, parecería que los recursos, según la ley de presupuesto, están destinados a lista de espera, a los hospitalarios, cosa que sinceramente estamos muy correctos que haya recursos ahí, pero nosotros también necesitamos recursos para la prevención. El paciente no atendido en la atención primaria de salud es una carga tremendamente cara para el hospital, y eso es un dato sabido. Entonces, hoy día, justo mientras estamos en este podcast, está la discusión presupuestaria, la próxima semana viene y las próximas 2 o 3 semanas van a ser de discusión presupuestaria. Nosotros esperamos que ojalá que ese presupuesto suba. Como Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades nos invitaron al Senado y a la Cámara, fuimos a exponer esto mismo con el alcalde Luxic y tomamos muy buena recepción por parte de los parlamentarios, pero ciertamente en época electoral el foco está en otra parte, entonces para nosotros es bien preocupante y esperamos que haya una solución para que no cortemos programas, subamos el per cápita y principalmente podamos tener una atención preventiva importante en los CEFAM de Chile. Oye, un reconocimiento humilde, pero no menos cierto.
es que este año que mencionabas tú que llevan, digamos, en la administración municipal, la verdad es que ha sido una agenda súper tupida de iniciativas, eventos, pilotos. O sea, hay mucha cosa, hay mucha efervescencia en salud, diría yo, en Huechuraba, y se nota. Y un reconocimiento, como decía yo, al alcalde Luxqui, porque siento que dentro de la enormidad de necesidades que tienen las municipalidades en Chile, el poner la salud como una prioridad y que esté protagónico en la agenda del alcalde, creo que es un aporte ejemplificador. Y mostrar que se puede hacer también. Exacto. Y desde ahí... Hay que tener varios Nico Duvalde. Todos somos Nico Duvalde. Equipo. Pero a nosotros también al principio nos pasó eso. Cuando el alcalde empezamos a hablar de temas de salud y decide presentarse a la presidencia de la comisión y decide meterse en profundidad al tema de salud, cuando es un problema complejo, muy complejo, del cual no necesariamente se obtienen rápidos réditos políticos, ¿cierto? Entonces es un tema complejo, difícil de solucionar, y además, por más que uno meta recursos, muchas veces no se ven rápidamente. Entonces fue una decisión difícil, ¿cierto? Pero la verdad es que la tomó en el minuto y dijo, este es un tema que a mí me apasiona, así que nos vamos a meter en profundidad en salud y estamos bien contentos con lo que estamos logrando. Al paciente primero, claro. como decimos. Claro. Cuento. Estamos en la Expo Salud, que viene próximamente, de hecho este es un podcast que va previo a eso. Estamos en la jornada del día 3, lo que buscamos es levantar cómo diseñar servicios, la experiencia que tienes tú en este trabajo. Vas a ser panelista también, además de nuestra jornada, pero además vamos a tener el workshop de diseño y nosotros lo que estamos proponiendo, y de hecho la jornada se llama El paciente primero, más que el paciente al centro. Y lo decimos en todas nuestras sesiones, pero tiene que ver con decir, justo lo que hizo el alcalde, decir, lo estoy poniendo primero en mi agenda, más allá de centrificar, decir, no, el paciente al centro, sino que decir, cómo lo que hicieron ustedes, construimos o co-construimos con el paciente esta experiencia o estos resultados, cómo voy impactándole en el día a día y en cómo vive la salud. Yo creo que, yo siempre digo esto, que la APS tiene esta particularidad de que no es solo reactivo, al contrario, es su mayor labor de prevención. Exacto. ¿Sí? Que es la que más le cuesta además por temas de recursos, etc. Pero es claramente el factor determinante en la salud poblacional, llamándolo así como derechamente del territorio, y ponerlo primero y saber qué es lo que le interesa, qué es lo que le mueve, cómo reacciona hacia el servicio, cuál es su sentimiento tomándolo del NHS. Creo que es súper, súper relevante. Entonces, bueno, a propósito de la Expo, digo, el lema que tenemos es el poner al paciente primero. Ojalá que después de estos 3 días que vamos a tener en la Expo Salud y ojalá después de esa jornada podamos todos promover al paciente primero. ¿Sí? Y eso tiene que ver con, como dices tú, poner la política pública, es poner al paciente primero. ¿Sí? Más allá de cualquier interés. Y creo que lo que tú acabas de decir, lo dijiste súper natural. El alcalde decide más allá del rédito político. Es súper fuerte para nosotros los civiles, los que estamos de afuera, como el ciudadano común, porque todos tenemos la crítica al político. ¿Sí? A lo mejor, bueno, el alcalde no es político de esencia, quizá. Entonces pasa que dio vuelta y dijo, no, yo voy a poner, en este caso a las personas, al paciente primero, y dijo, más allá del rédito político, se le salió natural a la película, pero tiene que ver con que es una mirada estratégica al final. Claro, no tiene que ver con que me aplaudan o lo que le criticamos normalmente al político, el que le gusta cortar la cinta y lo hace solo para mostrar algo y después queda abandonado y no tiene sostenibilidad en el tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que ver con también instalar capacidades, instalar en ese buen personal que tienes una visión de que esto tiene y se puede hacer distinto al final. Que es algo que no nos encontramos en el sector público. Los que venimos trabajando en el sector público, siempre lo primero que dicen, no, pero si esto siempre se ha hecho así, ya es un clásico. Mantengámoslo de esta manera. ¿Para qué lo vamos a modificar si se ha hecho siempre así? Y no, ¿y para qué? Porque no me quiero regar a la Contraloría, o no me quiero regar a... Pero resulta que sí existen métodos. Sí. Claro. Yo cito siempre aquí a mi querido amigo Rubén Llenero, ex director del Hospital La Florida, y que él decía, bueno, nunca voy a estar fuera del marco de la ley, nunca, pero voy a poner al paciente ahí y ese va a ser mi foco.
Sí. Y lo logró, de hecho. Logró tener reconocimiento como el hospital más innovador de Chile. Primera vez que se reconocía a nivel interinstitucional, no solo de salud. Y lo logra después de 6-7 años de trabajo. Se lo llevó otro director, pero entonces algo que es una visión estratégica al final. Es decir, más allá del rédito. Creo que eso es súper... 100%. Ojalá lo olvidáramos, ese rédito político desde los directores, lo digo con harta responsabilidad, hasta los tomadores de decisiones, porque al final tenemos una urgencia. ¿Sí? Y nosotros desde las atenciones primarias también tenemos una urgencia, como tú dices, por temas de recursos, porque tenemos al paciente en la puerta, no está aquí el paciente, es nuestro vecino, tal cual. Nos rodea, nos rodeamos, somos también parte de eso. Pero también porque si no cambiamos el modelo de cómo entendemos la salud de APS, finalmente estamos perdiendo una cantidad de recursos impactante. Por ejemplo, el alcalde, esto fue una conversa que partió de una inocencia tremenda, porque me dice, oye, pero ¿por qué nosotros competimos con los otros municipios? ¿Por qué todos tenemos que tener mamógrafos? ¿Por qué todos tenemos que tener esto? Claro, uno trata de competir. Entonces, estamos tratando de hacerlo, estamos llegando a un acuerdo. Hablamos con Recoleta. Recoleta, que es la comuna al lado nuestro. Recoleta no tiene mamógrafo, pero tiene el sueño de construir un laboratorio. Entonces hablamos con el director de Recoleta y le dijimos, nosotros tenemos el sueño de tener un mamógrafo, pero tenemos volumen suficiente para que ustedes tengan su laboratorio. Si todo sale bien, en el futuro nos podemos complementar. Y estamos ya trabajando para poder complementarnos. Es tan simple. Es tan simple, pero ¿por qué vamos a entre nosotros? Pero te das cuenta la potencia. Articulación en red y tratar de trabajar todos juntos con algún objetivo. La potencia del por qué. Claro. Oye, ¿y por qué así? No sé. Oye, perdona, voy a conectar de nuevo con este año agitado y de mucha efervescencia, con un reconocimiento que tuvieron, si no me equivoco, no sé si esta semana o la semana pasada, por eSport. Yo vi la publicación y son de esas cosas que... Este miércoles. ¿Viste? Sí. Si fue recién. Sí. Son de esas cosas que yo digo así como que estas cosas como que a uno le da orgullo de la experiencia ajena. Pero aparte me gustó mucho porque uno de los protagonistas es una hockeyista profesional, seleccionada nacional. Tal cual, ¿no? Fue una sorpresa eso. Bueno, todos estamos, y también los que no ven el podcast, lo más probable es que les llegan estas publicaciones de los concursos de esto, de innovación, y distintas cosas. Y bueno, nos llegó el concurso de eSpot y nosotros decidimos participar. Se presentó dentro de la iniciativa innovadora, o vanguardista, esa era la palabra, perdón, vanguardistas, y se presentó la acción que realiza hace ya muchos años en el CEFAM Salvador Allende, que queda en pleno Pincoya, con la doctora Tala, que ella es seleccionada nacional de hockey, y ella hace un taller de hockey con niños para poder no tan solo crear hábitos saludables, sino que además el rigor deportivo y todos los valores positivos que tiene el deporte. Salgamos del primer lugar, fue bien emocionante porque estábamos los 3 finalistas adelante y van anunciando el tercer lugar es tanto, el segundo celebrando cuando organizaron el segundo, obviamente. Así que estamos contentísimos con haber recibido ese reconocimiento. Se da ese reconocimiento en un lugar donde ocurren muchas cosas, que es un CEFAM que tiene mucha participación ciudadana. El CEFAM Salvador Allende al frente tiene una cancha donde ocurre donde se hace deporte de hockey, pero además porque en la Pincoya, a pesar de las complicaciones del barrio, lo que muchos ven en televisión, la verdad es que es un lugar maravilloso, Santiago, donde la gente es muy organizada, donde tenemos un paciente que quiere participar, el consejo, el CDL del CEFAM participa muchísimo, entonces hay una comunidad muy rica, muy organizada en torno a su CEFAM, que aparte es un edificio maravilloso. Fue construido ese CEFAM por el arquitecto Unturraga, que es el mismo arquitecto del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Mira. Es hermosísimo el edificio, tiene un patio interior hermoso, está muy, muy rico el edificio, y tiene un equipo aparte muy cohesionado que le gusta participar y hacer este tipo de acciones. Así que estamos muy contentos con haber ganado el primer lugar. La doctora, aparte, no tan solo por ser seleccionada nacional, sino que además fue mamá hace muy pocos días atrás, hace un mes y medio, o 2 meses. Ahí estaba la guaguita, entonces ha sido una cosa bien, bien bonita y la verdad que muy contentos con el reconocimiento, y nos invita, por supuesto, como buen reconocimiento a
superarnos y el próximo año presentar algo mejor. Así que vamos a ir subiendo siempre y la verdad es que presentar ese tipo de iniciativas que ocurre en la atención primaria de salud para nosotros también es un muy buen ejemplo para mostrar en atenciones primarias que se pueden hacer algunas cosas distintas. Así que estamos muy contentos con el reconocimiento. Sí. Reconocimiento también para eSport, que está haciendo un muy buen trabajo. Sí. Ahí Daniela Paredes, que está como referente, la querida Dani, colega ahí mía en UNAV. Así que un saludo para ella también, pero es increíble porque eso también como motiva. Lo que me gusta a mí también de eSport que premia y reconoce. ¿Sí? En distintos niveles y dependiendo de lo que estés haciendo, y al final premia la iniciativa, al final. Es tomar la acción, ¿sí? No quedarte en ahí como esperando, sino que es decir, oye, se puede hacer. Y ahí, bueno, hay varios hospitales que ya están cada 2 veces, no sé, la Florida ahora ganó también 2 veces. La Florida le fue muy bien, el Sotero Río también le fue muy bien. Ahí Malipilla, hasta la Macarena Zapata, empujando, pero estuvimos con ellos ahí. Y se da también, bueno, como todo buen evento de salud, como va a ser también la Expo, pero un espacio rico de conversar, de tener experiencia del otro. Y quisiera colgarme lo que acaba de decir Renato, porque ese reconocimiento, pucha que hace falta, ¿no? Sí, absolutamente. Y ellos muy organizados lo hacen y con una generosidad tremenda de abrir estos espacios, así que es bien, bien llamativo y para nosotros fue... Nosotros no pudimos ir porque estamos grabando. Así que no podíamos. Bueno, este también es un espacio importante también para poder mostrar las cosas que uno está haciendo. Así que. Sí, mira, postulamos a que así sea. Perfecto. Sí, lo presentamos ahí por el próximo año. Perfecto. Vamos a dar la categoría. Lo ha decidido la Dani. Hasta la categoría Comunicación en salud. Oye, y, dos aspectos que comentaste y que también, desde luego sin saber cómo se iba a conducir esta conversación, pero en la primera de nuestras sesiones con Renato estuvimos conversando con Matías Echeverría. Perfecto. Y Matías es un diseñador de servicios especializado en salud. Y una de las cosas que para mí fue muy interesante que él expuso tenía que ver con que él dice, para poder hacer un buen diseño de servicio, en particular en salud, la primera persona que tiene, y de nuevo el paciente primero, que tiene que estar con la misma capacidad de participación y de voz en el proceso es el paciente. Sí. Y conectada con esto que decías tú del CEFAM Salvador Allende, donde hay una comunidad de vecinos muy partícipes de lo que ocurre ahí. Entonces, eso, sumado a la buena evaluación que tiene el equipo de salud, digo, de ahí solo pueden salir cosas buenas. De todas maneras. De ahí solo pueden salir cosas buenas. Sí, se da esa casualidad que una comunidad muy partícipe, que durante muchísimos años pidió que hubiera un centro de salud ahí, por tanto, sienten el centro de salud como propio. Nosotros también hemos querido seguir impulsando, esto ya existía, pero seguir impulsándolo de que los centros de salud sean espacios abiertos, donde ocurran más cosas que solamente la atención de salud. La semana antes pasada, con la Organización de Mujeres por el Cáncer, hicimos cáncer triple negativo, hicimos una muestra de fotografía en la entrada del CEFAM Víctor Castro, en el CEFAM Salvador Allende también hemos hecho otras cosas, en el CEFAM Pincoya también intervenciones. Entonces, queremos que sean lugares abiertos para la comunidad y que lo sientan propio, porque también muchas de estas situaciones de violencia que ocurren se pueden aminorar, eso también está muy demostrado. Absolutamente. Hay muchos documentos sobre eso. Todo ese tipo de acciones de violencia se pueden aminorar o eliminar o por lo menos atenuar si la comunidad siente que este centro es suyo. La apropiación del espacio público o del bien público para la comunidad. Si al final eso está desde la arquitectura, por ejemplo, eso se habla muchísimo sobre los espacios y tiene que ver. Tuve alguna vez, hace muchos años, el paso por, trabajé en MIMBU, en el Ministerio de Vivienda, y me tocó y trabajamos mucho esos años, hace muchos años, 2008, 2009 estuve en el MIMBU y eso también nos tocaba ver tema de cómo los centros de atención primaria se incorporaban a la conurbación, se llama, los arquitectos, ¿cierto? Y cómo se integran al tejido y desde el tránsito, de qué es lo que ven, de cómo es la infraestructura, si resiste o no resiste la infraestructura, porque eso es otro tema. El otro día lo conversaba con un director de un hospital que va a inaugurarse pronto, y decía, ¿por qué este hospital parece una cárcel? Clásico. Y, me hago responsable de mis palabras, pero ¿qué pasó con ese arquitecto que no entendió cuál es el valor social de esa infraestructura en la ciudad? ¿Cierto? ¿Cómo se integra lo que tú dices? Si tenemos que cambiar la mirada, ahí tiene que ver la experiencia. Entonces, claramente, si mi experiencia, estoy con una sospecha de cáncer y voy a ir a un hospital que además es
arisco, Claro. ¿cierto? Claro. No lo voy a sentir propio, mi impacto. Y eso es experiencia. ¿Sí? Y uno dice, no, porque es solo un tema casi como que fuera comercial, no sé, como que de repente hay gente que lo banaliza y digo, no, tiene que ver con mi impacto de la salud en mi ser, como yo vivo, mi condición de salud, si es que tengo una patología o una condición especial, y después cómo reacciono ante eso. ¿Sí? Por eso también, y esto está probado, y tú lo ves afuera, no sé, hay países que los hospitales son centros abiertos, como dices tú, Claro. tienen plaza al interior, tienen cafetería, y tú puedes ir y convivir con el espacio público, en este caso, como parte de, y no es solo una Sí, son condición lugares de encuentro. reactiva, Claro. ¿sí? No hay un rechazo, sino que yo me siento. Entonces, cuando me toca ir, también, considerando lo que hace APS en general, que está a cargo de la prevención, obviamente te va a ser más fácil. Pero si yo lo repelo, incluso infraestructuralmente, estoy rompiendo esa experiencia. Es loco, pero, y sorry, lo vamos a ver también en la expo, que tiene que ver cómo está, lo dije el otro día, esa subdivisión de los dos niveles de atención, te va a encontrar. Nosotros nos hemos encargado como sistema de romper la experiencia permanentemente, porque todo lo bueno que está haciendo Huechuraba hoy día, sorry, pero cuando suba al segundo nivel, se va a romper. Sí, claro. Se va a romper. Sí. No Pero- hay una concatenación de esa mirada. Y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo. Y de hecho, eso es lo que buscamos en el tercer día de la Expo Salud. ¿Cómo vamos a hacer convivir dos niveles de atención? Mirada a servicio de salud, mirada a hospital, mirada a APS. Y empezamos a dejar de mirar al paciente fraccionado como si fuera varios viajes. Es un solo viaje. Es una persona. Es una familia. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver cómo vive la persona su proceso de salud. Y yo creo que la APS tiene el mayor desafío ahí porque está antes. No solo en respuesta a, como el hospital. Quizás el hospital tiene una lógica más de reactiva, porque ¿cómo se llama? Va a solucionar un problema que ya está declarado, Claro. un diagnóstico. Pero el APS no, pues, está con la persona sana, inclusive. A lo mejor por recursos no lo logras, pero tenés que... No, pero en el caso de los planes de vacunación, plan invierno, exacto. Es preventivo, 100%. Entonces, tú, yo tenemos una sociedad en Snap, que es la Andrea Basagoitia, que está hoy día en Estados Unidos, y decía, en la mirada de la salud, es decir, hablamos, los gringos hacen la distinción entre el healthcare y el healthcare, que es como, que dice, cuando separan la palabra o cuando dicen junta. Y es súper interesante, porque dice, el cuidado de la salud o la salud. Cuando hablan de la salud, lo hablan como en términos generales del sistema de salud. Pero cuando dices el cuidado de la salud, es muy distinto. Porque el cuidado de la salud es incluso ocuparte de la persona sana. Claro. Y eso es lo que la APS hace todo el día. Bueno, esa es la esencia de lo que deberíamos hacer en atención primaria de salud, pero lamentablemente, y aquí discusión muy, muy profunda y muy de fondo, es que le cortamos el viaje al paciente, en general atención primaria y secundaria, no conversamos, lo hemos discutido hasta el infinito y en cualquier foro siempre esta falta de integración desde la ficha hasta las conversaciones entre el hospital, el Así, APS. sistémicamente... Tenemos muy destruido todo ese espacio que podríamos trabajarlo en conjunto. Por tanto, tratar de relevar esas buenas experiencias o ese buen trabajo en algunas comunas o también en algunos hospitales, que trata de conversar con su atención primaria de salud, que trata de tener un diálogo permanente, es bien relevante. Nosotros, uno recorre algunas comunas de Chile, me tocó anteriormente trabajar en el Ministerio de Salud, donde recorrimos varios hospitales, y los hospitales más exitosos son lejos los que tienen ese trabajo que acaban de describir, claro. que se junta con sus directores de APS o con su equipo APS, los forma, los médicos del hospital van a visitar los centros de salud y tienen un trabajo... Trabajan en red. Entonces, más allá de la aclaración de red. Y el paciente de verdad va adelante, el primero. Pero lamentablemente, sobre todo aquí en la región metropolitana y en varias regiones de Chile, vemos que está totalmente fragmentado. Y yo creo que en algunos casos es muy estructural y hay que mejorarlo, pero en otros casos también hay de algunos liderazgos que no ven los espacios para poder conversar, estar en conjunto, crear espacios de diálogo, salir con alguna idea. Si tampoco estamos hablando de cosas muy sofisticadas, muchas veces que vayan algunos se visiten y quieren a ciertos acuerdos mínimos para poder trabajar. Así que yo creo que todos estos espacios que uno busca, la Expo es un buen ejemplo, pero también todos los summits que hay de salud son espacios muy interesantes como para ir recogiendo eso. Lo mismo que hizo ISPOD con respecto a recoger unas buenas prácticas tiene que ver con eso. Yo creo que
que haya una cultura muy crítica en salud acerca de lo mal que lo estamos haciendo en algunos espacios y por lo tanto nuestra posibilidad de crecimiento es bastante grande, creo yo. Por lo menos cada uno que recorremos los espacios de discusión de salud, ya el problema está muy identificado, por lo tanto, diagnósticos hay de sobra. Ya sabemos lo que está pasando. Entonces, trabajemos cómo esa acción la logramos convertir en que efectivamente la atención primaria, la atención secundaria, la atención terciaria, ya no esas divisiones, sino que cómo va el paciente fluyendo, cómo tiene un viaje bien cómodo, más natural, tal cual. Bueno, ahí yo quiero hacer el punto también y hacer el reconocimiento a Nico que desde el punto de vista personal, nosotros cuando le presentamos el nuevo modelo de SNAP que viene en camino, esperamos 2026, salga, se lo presentaba a servicios de salud, hemos hablado, venimos todo el año trabajando en esto, y Nico me dice, dale, ¿qué tenemos que hacer para que pase? ¿Sí? Y eso es también a uno que es una startup, que tú estás tratando de hacer algo con propósito, más allá de... Yo le dije a Nico, y lo vio así, no le estaba vendiendo un servicio, le estamos vendiendo cómo articulamos y ayudamos a articular esto, y ese fue el cambio que hicimos en Snap radical, que lo digo hoy día públicamente, y Nico me dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y esa respuesta, por suerte, y aquí voy a decir el punto, la he recibido del 100% de las personas que he presentado. No sé si he elegido muy bien, pero de los directores de servicio, ¿cierto? Y las personas, no sé, Viña del Mar, Bio, el Walter Alvial, con la Catherine Chávez. Increíble, así como, Renato, esto tiene que pasar. ¿Sí? Y esa es una mirada de decir, ¿cómo damos vuelta a esto? ¿Sí? Porque al final se puede. ¿Sí? Lo que dice Nico. Y eso hay que mostrarlo. Iván Vero, profesor de innovación, dice, la innovación hay que mostrarla en gerundio. ¿Sí? Hay que hacerla. Y haciendo, tú vas a ver, es posible. Y ahí empieza la teoría de la difusión de la innovación, no sé si la conocen, pero después empieza a replicarse en el resto, que después dice, ya, tengo que adoptarlo porque ya todos lo están adoptando. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es vital. Y ahí el reconocimiento a Nico, que creo que, como dijiste tú, hoy día viene impulsando algo con una agenda intensa, pero demostrando que se puede. Si al final de eso se trata. Sí. Eso se trata. Oye, conectemos con la Expo Salud del próximo 1, 2 y en particular del 3 de diciembre, donde va a estar esta jornada de experiencia de paciente que está diseñada por Snap. Y ahí yo, Renato, te quería preguntar justamente cómo todo este background y la experiencia de la Municipalidad de Huechuraba se inserta dentro de la agenda del evento. Bueno, Nicolás es uno de los invitados principales. Panelista, vamos a estar ahí. Va a ser panelista de la mañana. Vamos a tratar de no aburrir y vamos a tratar de ser lo más motivante. La idea es que lo hablemos con la sinceridad correspondiente. Creo que aquí ya es momento de sincerar. Sí. Y esto se inserta en que efectivamente justo lo que habla Nico es lo que queremos tratar. Es decir, cómo dejamos de fraccionar al paciente, la conversa transversal entre los niveles y cruzar las conversaciones y bueno, lo que está haciendo Nico con Recoleta. ¿Sí? Sí, por favor, cuéntalo ese día, porque es tomar la decisión de cruzar, ir, hablar y ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y creo que nos faltan más esas conversaciones honestas de qué es lo que necesitamos, qué es lo que me podía aportar tú, qué puedo aportar yo, cómo se suma el sector privado, ¿cierto? Y todos tenemos algo que contribuir al final. ¿Sí? Si al final lo hemos dicho antes, ¿no? Esto no lo va a solucionar uno. Tenemos que hacerlo en red, sin sesgos, ¿sí? Y poner al paciente primero. Si al final ese es el tema. Entonces la jornada de estas dos líneas los dividimos intencionalmente con mirada odiosa de decir, hablamos primero del viaje del paciente en la atención primaria y después el viaje en la atención hospitalaria o secundaria, pero lo hicimos con el fin de que al final, ojalá, terminemos diciendo, ¿se dan cuenta que es la misma conversa? Claro. Y al medio tenemos el workshop que va a liderar Matías Echavarría, que es un workshop que esperamos que todos los asistentes trabajemos. Ahí vienen ciertas sorpresas de cómo va a ser ese trabajo. No va a ser un workshop como... Yo, en cada sesión que hemos tenido, yo trato de escucharlo para que cuente y no suelta. No vamos a decir cómo. Pero los invitados que son invitados claves, que son amigos y gente, no amigos necesariamente, sino que gente que sabemos que es crucial para esta discusión. ¿Sí? Entonces... y se están sumando cada vez más. Me acabo de recibir un llamado de un servicio de salud que quiere ser parte de la iniciativa. Perfecto. Y eso es bonito. Te das cuenta que al final nos damos... Y voy a contar otra infidencia. Ayer tuve una reunión con un servicio de salud que me piden personalmente que haga una propuesta para acompañar un proceso de innovación de un hospital. Que con 3 trabajos, con 3 empresas, con 3 iniciativas dentro de un hospital y quieren implementarlo durante un año. Y yo me sentí halagado porque me dicen, Renato, queremos que nos haga una propuesta para que tú nos acompañes,
porque me conocen de hace años y todo, y yo digo, y me emociona porque digo, hace 9 años, 8 años, con la Ale García, Perfecto. cuando estábamos de Sense y me tocó desde el rol Corfo, veníamos con esto, teníamos un Rubén Llenero y nadie más que nos creía en esto, ¿cierto? Y lo empujamos y nos hablábamos de innovación en el hospital y decíamos, ¿qué? ¿Tú estás loco? Y hoy día ver que tenemos hospitales, que tenemos unos NICOS, tenemos un montón de gente, que a lo mejor ya venía haciendo cosas, pero que ahora nos estamos coordinando, que nos estamos hablando en red, esto no va a parar. Sin duda, no va a parar. Y esto va a ser la máxima. De aquí a 5 o 6 años, esto va a ser la máxima. Y el que no innova, lo vamos a estar apoyando para que innove. Claro. ¿Sí? Yo creo que para allá va. Y eso es lo que queremos también transmitir con el workshop. O con la jornada completa. Oye, cerremos con una invitación, ¿les parece? Sí, claro. Perfecto. Desde luego, bueno, a toda la gente, los que trabajamos en los múltiples ángulos del ecosistema salud, que vayan a la Expo Salud, que nos visiten en la zona de backstage y de media corner que vamos a tener ahí. Desde luego, Nico, ahí vamos a estar conversando también. Pero creemos de verdad que es un espacio que se tiene que aprovechar y que tiene que permear en los distintos foros para que sea un efecto virtuoso en el tiempo. Nosotros con Renato, cuando armamos este espacio, cuando lo concebimos, dijimos, ¿cómo hacemos que la Expo Salud no sea un evento de 3 días, sino que sea un espacio que tiene un encuentro sincrónico, en lo cual uno comparte experiencia, pero que ocurre durante todo el año? Porque todos los días son un buen momento para compartir una buena experiencia. De todas maneras. Así que nada, eso, cordialmente invitados. Gracias, Nico, nuevamente por el tiempo, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Los dos somos amigos, así que nos vemos muchísimo, así que me he sentido muy como en casa conversando. Pero sí me gustaría tomar lo que acaba de decir Manuel con respecto a la importancia de participar de estos eventos. Participar de estos eventos como la Expo Salud no es tan solo ir y conocer gente, es sacar buena idea, recoger buenas experiencias, ver qué cosas puedo replicar, ver, como recién lo acaban de decir, cómo nos colaboramos entre nosotros. Por tanto, no es simplemente ir a un evento, es llevarse esa experiencia, ver cómo la podemos aplicar en nuestras propias, en el caso nuestro, comunas, pero en nuestros hospitales, centros de salud público y privado, y poder replicar algunas acciones y hacer no tan solo el networking, que es importante ciertamente, pero relaciones de largo plazo. Y a ustedes dos nos conocimos en esa misma instancia hace muchísimo tiempo atrás, y muchísima otra gente que uno va conociendo, universidades que también participan, otras empresas, otros municipios. Por tanto, me gustaría también reafirmar esa invitación. Creo que es importante participar, lo que ustedes van a hacer ese día de conocer experiencias de otros, conocer el viaje del paciente, ir construyendo con alguien como Matías, con tanta experiencia, y otras personas más que seguramente van a estar, nos permite a todo el mundo que estamos en salud poder tener un espacio de diálogo, pero estoy de acuerdo con ustedes, ojalá que ese espacio de diálogo no se pierda en el año. Que sea el espacio que nos vamos a ver, pero después en el año ojalá tener muchas acciones más para que sigamos construyendo. Ya la masa crítica, como dijimos anteriormente, ya está. Sabemos que hay un problema. Hagamos la solución pronto. Si no, el paciente, vemos la lista de espera, cómo siguen muriendo en la lista de espera, vemos cómo la gente está en los CEFAM, hacen fila para poder ser atendido y hay soluciones para todos los problemas que estamos enfrentando. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación, no tan solo de hoy, sino que también la invitación a la Expo, que ahí vamos a estar y vamos a compartir muchísimo rato en ese lugar. Así que, genial. Súper. Muchas gracias, yo nada más. Solo agradecer y nada, y toda la fuerza y energía, le estamos poniendo mucho cariño a esto, así que de eso se trata. Si hay que dar el paso, tal cual. lo vamos a hacer. Súper. Nada, muchas gracias. Muchas Buenas gracias tardes y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.